Saludos mis chernovitas. Aquí de regreso el Chernobylman. Bueno, antes de empezar, voy a comentar algunas cosas para informar. Pero si quieres ir directamente al capítulo, ve al minuto en pantalla. Con eso dicho, empiezo. Bueno, como sabrán, yo tuve un problema con mi celular, lo bueno, es que este problema ya fue solucionado y no perdí el capítulo, pero fue un tiempo muy estresante para mí. Pero ya lo malo pasó. Además de que tuve ciertos problemas con mi solicitud universitaria y me dio un bajón emocional, y debido a eso, no me sentí nada motivado por mucho tiempo. Con esto, quiero pedir disculpas gente por tardar tanto en traer este capítulo, pero ya comenzaré a traer más contenido, como siguientes capítulos y más historias aparte de esta. Con todo eso dicho, finalizo con estos comunicados y empecemos ya con esto. Survival Apocalypse. Capítulo 4. La ciudad del pecado. Crimea, Ucrania. En un pequeño pueblo de Crimea, había gente caminando por todo el pueblo. La gente estaba haciendo sus actividades diarias, hasta que observaron como un vehículo del ejército se aproximaba hacia la entrada del pueblo. La gente se quedó observando un rato, hasta que una persona abrió la puerta trasera del vehículo y salió, despidiéndose de este. Así, el vehículo dio la vuelta y procedió a retirarse del pueblo. Aquella persona empezó a caminar y adentrarse en el pueblo. Vestía un uniforme militar del ejército ucraniano y la gente del pueblo lo reconoció al instante. Mientras aquel hombre daba su caminata, daba leves saludos a la gente, hasta que una mujer algo mayor de unos 40 años, cabello rubio apagado y vestía como una panadera, se acercó, trayendo una cesta de pan. Sergei querido, gracias a Dios lograste regresar a salvo. Toma esto como un regalo de bienvenida. Aquel hombre era Sergei, a sus 24 años. Este mantenía una mirada fría y sin emoción, pero este dio una leve sonrisa hacia la mujer mientras veía que le ofrecía la cesta de pan. Muchas gracias, Dasha. No debiste tomarte la molestia de darme esto. No digas locuras, querido. Es lo menos que puedo hacer para ti, eres un soldado y también, porque te amo. También era ese niño que iba a tu panadería y robaba tu pan. Eso ya es parte del pasado y la verdad, nunca me molestó que lo hicieras, eras un niño y mírate ahora, eres todo un hombre. Mi hombre jeje. Nunca cambias. Como esta Anastasia. Oh, Anastasia ha estado bien, ha estado trabajando en la huerta y ya tiene muchas cosechas. De hecho, me regaló hace unos días algunos kilos de papas. Ya veo, es bueno saber que le gusta la cosecha. Sabes que lo aprendió de tu madre. Ella adoraba su huerta y al menos su legado no solo está vivo en ustedes sino en esa huerta. Aquellas palabras hicieron que el semblante de Sergei se volviera más apagado, siendo esto notado por la mujer quien se veía algo triste. Lo lamento. No te preocupes. Ya cambiando de tema, ha sucedido algo en el pueblo. Ya sabes, actividades, trabajo. Aunque sí te diré algo. Se trata de una familia que se ingresó al pueblo hace 6 meses. Su hijo, Dimitri, ha estado yendo a tu casa. Ya es más que obvio que él y Anastasia no son solo amigos, jeje. La mirada de Sergei se volvió confundida y enojada. ¿Qué? Tras un rato, Dimitri, un joven ucraniano de ciudad que había llegado con su familia, estaba con sus amigos en las afueras del pueblo. Estaban comiendo y haciendo una pequeña fiesta, hasta que observaron como alguien se acercaba de forma amenazante. Viendo que se trataba de un militar, el cual estaba fumando un cigarrillo mientras comenzó a observar al grupo. ¿Quién de ustedes es Dmitry Kovalenko? El joven se acercó con incertidumbre y algo de miedo, mientras Sergei veía con frialdad al grupo. El joven era alto, cabello rubio y ojos negros, además de vestir una camisa de cuadros. Soy yo, señor. ¿Es sucede algo? ¿Conoces a Anastasia Yermalov? Sí, es mi novia. ¿Por qué? Porque quería darte un mensaje. Sergei se acercó rápidamente y tomó del cuello de la camisa a Dimitri, asustándolo a él y a su grupo. Mi hermana es una flor de campo. Así que espero entiendas esto. Si me entero que la lastimas, la haces llorar o algo similar,
No dudes que tu familia te encontrará como juguete viejo. En partes, así que espero comprendas eso. El joven estaba sintiendo horror puro mientras veía como el hermano mayor de su novia le daba la mayor amenaza que le hayan dado en su vida. Así, Sergei soltó al chico mientras empezaba a retirarse. Los amigos de este empezaron a reír mientras el joven estaba asustado e incrédulo. Te dijimos que te ibas a arrepentir si le pedías salir a esa chica, ahora ya sabes con qué debes lidiar, jaja. Sergei simplemente ignoró eso y comenzó a caminar hacia su hogar. La gente del pueblo le daba la bienvenida de forma cálida por su camino. Este veía con nostalgia todo el lugar hasta que finalmente llegó. Era un lugar más apartado del resto del pueblo ya que tenía un terreno grande donde se cultivaban cosas. El ucraniano pudo notar a una joven chica de 15 años que estaba cosechando algunas verduras del suelo. Se veía cubierta de tierra y sudor, lo que significaba que ya llevaba varias horas haciendo eso. Llegue, Dijo el militar, llamando la atención de la joven, quien volteó rápidamente y al ver de quién se trataba esta dio una enorme sonrisa mientras dejaba la cosecha que tenía y comenzó a correr por la huerta hacia el hombre. Sergei, volviste. Esta se abalanzó hacia su hermano mayor y este dejó la cesta de pan en el suelo, correspondiendo al abrazo de forma cálida, empezando a cargar a la chica para segundos después soltarla. Esta sonrió igualmente. ¿Cómo te fue en la frontera? muy cansado. Dijo, mientras empezó a recordar algunas cosas que sucedieron en los últimos meses, sobre todo, el incidente que vivió aquella noche en Chernóbil, aquella ocasión, donde logró ver una criatura desconocida para él, algo que nunca pudo explicarse. Sin embargo, decidió ignorar eso y dejarlo como algo para después, centrándose en su hermana. Me contaron que no has estado sola estos meses que no estuve. ¿En serio ese idiota es tu novio? Demonios. ¿Te lo contó Dasha, no? Esa mujer. Más respeto. Ahora dime, ¿por qué deberías tener un novio a esta edad? Por favor, Sergei, Dmitri no es alguien malo. Es muy amable y de buen corazón. Eso lo comprobé y para mí, eso hace que tenga un enorme defecto. En fin, hablaremos sobre eso en la noche. Ahora, debemos hacer algo. ¿Qué cosa? Ana, la situación con Rusia es complicada y sé cuando te digo que en alguno de estos años próximos pueda desatarse una guerra. Y si voy a estar en esa guerra, no podré protegerte. Es por eso que necesito que aprendas a defenderte sola. Espera, ¿qué locuras dices, Sergei? Sabes que llevamos décadas así con Rusia y las cosas no han escalado lo suficiente para una guerra. Lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Por eso, a partir de hoy vamos a empezar a entrenarte. Tienes la ventaja de que gracias a la huerta eres físicamente activa. Así que vamos a practicar. ¿Practicar qué cosa? A disparar. Después de un rato, en el campo había un área donde se habían puesto 3 latas vacías y al instante, una de estas cayó al suelo. Así, se ve que quien disparó era Sergei, quien tenía un arma apuntando hacia el frente. Así, inténtalo. La acción rápida había asustado a la joven ucraniana, la cual tenía en manos una pistola y estaba algo nerviosa. Sin embargo, su hermano llevó sus manos a las de ella y las levantó y apuntaron juntos, hasta que el arma estaba frente a las latas. Sostén con fuerza, mucha fuerza. Y jala el gatillo. Esta hizo caso, y con algo de dificultad y nerviosismo, presionó el gatillo. La lata había sido derribada y el arma casi cayó al suelo. Sin embargo, Sergei la agarró, viendo cómo Ana estaba masajeando sus muñecas con algo de molestia. Lo haces parecer muy fácil. Cuando tienes experiencia ya no es un problema. Fue un buen inicio, entrenaremos de a poco. Hoy fue un disparo, mañana serán 2. ¿De verdad crees que es necesario, Sergei? Claro que sí. En ese momento, ambos hermanos notaron cómo a la propiedad se estaba acercando Dasha, con una gran sonrisa mientras los observaba, haciendo que Sergei internamente se ponga más tranquilo y Ana obtenga una sonrisa. Hola, Dasha. Hola Ana, veo que están pasando tiempo de calidad entre hermanos. Digamos que sí, aunque es más Sergei siendo paranoico. Créeme Ana, uno nunca sabe cuándo puede pasar algo malo.
Es mejor que sepas defenderte. ¿Tú sabes usar armas? Un poco. Tengo una en casa por si acaso. Aunque nunca la he usado. Estás loca, Dasha. Oye, discúlpate. No pasa nada, es normal que piense esas cosas, jeje. Eres muy comprensiva. Fui joven también. Así, estos comenzaron a conversar mientras Ana suspiraba y comenzó a caminar lentamente a su casa, dejando a los adultos solos. Por su parte, Sergei se había acercado más a Dasha y mientras hablaban, tomaba su mano con cariño. Entonces dime, soldado, ¿has decidido ya tomar a esta mujer como tu esposa? Sabes que sí quiero. Pero aún no es el momento, Dasha. En unos meses tendré que regresar a la frontera. Ante esa respuesta, la expresión de la mujer se volvió levemente triste y melancólica, haciendo que el ucraniano se sobresalte y se acerque más a la mujer. ¿Qué sucede? No es nada. Es solo que, realmente quiero que nos casemos, Sergei. Pero entiendo que debes cumplir tu deber. Pero si te preocupa que pueda pasarme algo. Sabes bien que yo me mantengo vivo por ti y por mi hermana. Por eso te amo. Rápidamente la mujer se abalanzó al ucraniano y comenzó a besarlo. Aquel día fue un día que Sergei nunca olvidó, y lo guarda con mucho aprecio. Pero ese día fue un día de muchos que ya no está, y no es más que un recuerdo ahora. Uno, que él desea que se repita y nunca haber dejado a esa mujer, pero para él, eso, no es más que su pasado. El grupo se encontraba en el autobús por la carretera. Ya habían pasado varias horas desde que el grupo logró escapar de la ciudad fantasma, y tenían en su posesión una multitud de objetos. En el interior, Thomas estaba viendo el mapa, al igual que Abigail y Jacob. Los tres veían completamente decepcionados y estresados al ver su siguiente destino. Lucy estaba dibujando y Sergei conducía tranquilo. Por otro lado, Ana se encontraba cocinando con la cocina de gas que había conseguido anteriormente, estaba friendo salchichas enlatadas junto a un par de huevos. Pronto tendremos el almuerzo. Huele muy bien, Ana. Gracias, Luciane. Aunque, me gustaría tener cosas más variadas, pero necesitamos lo necesario. Mientras ésta cocinaba, volteó a ver al trío que estaba fijo en el mapa, suspirando algo cansada mientras daba vuelta a las salchichas. No sé qué tiene de malo que vayamos a Las Vegas. Si se supone que es la ciudad preferida por ustedes los americanos. Solo si buscas perder todo tu dinero o buscas tener una carrera de actor. De las dos formas ninguna termina bien, en la mayoría de los casos. Tuvimos un compañero que apostó su anillo de matrimonio en Las Vegas y su esposa estaba pero muy molesta por eso. Oh sí, lo recuerdo, fue Michael. De verdad no puedo creer que fuera tan estúpido para hacer algo así. Yo solo una vez había considerado ir a Las Vegas. Pero luego pensé que sería demasiado arriesgado apostar el dinero que tenía para Lucy. ¿De verdad lo consideraste? Fue cuando tenía 17. Realmente quería tener más dinero. Pero como tendría que pagar una niñera, mejor no. Dijo el castaño de forma cómica a su hermana menor, quien rodó los ojos algo molesta mientras seguía dibujando. Por otro lado, Ana había terminado de cocinar. Revisando las repisas del autobús, sacó varios platos de cerámica los cuales tenían decorados llamativos. Realmente no me arrepiento de haber traído esto de esa tienda. Siempre quise tener uno caro, y como ahora todo es gratis. Dijo, mientras empezó a poner los platos en la mesa en la que estaban Thomas, Abigail y Jacob viendo el mapa, quienes empezaron a olfatear el aroma cálido de la comida. Mientras por otro lado, Ana le dio un plato a Lucy, y esta fue a la parte trasera para empezar a comer encima de la cama. Ana fijó su mirada en su hermano quien aún conducía. Sergei, ven a comer. Comeré después, al menos hasta llegar a un sitio para detenernos. Estoy viendo que el tanque necesita llenarse. ¿No lo hiciste cuando estábamos en la ciudad? Teníamos bastante, pero ya hemos gastado mucho estos días. Nos quedan 3 litros aproximadamente. Pero es bastante todavía. Podríamos llenarlo en otro momento. El problema es que si ese otro momento es cuando justo tenemos que escapar de una criatura, lo mejor es llenar de una vez el tanque.
Bueno, según el mapa, debe haber una gasolinera por el camino a unos 7 kilómetros. Podríamos detenernos ahí y ver si aún funcionan las bombas de diésel, para no gastar aún la gasolina que tenemos de reserva. Es un buen plan, Abby. Entonces nuestro destino rápido será ahí, pero primero tendremos que ver si el lugar está vacío. Es una gasolinera en medio del camino, generalmente están vacías si no tienen algún empleado en ellas. Y como estamos, es lo más probable que no haya nadie. Igualmente debemos dar un vistazo. Yo usaré un hacha en cualquier caso. Bueno, de momento, comamos mientras lleguemos allí. Una vez sepamos que es un lugar seguro, quiero que comas, hermano. Entendido. Después de varias horas, el grupo se encontraba frente a la gasolinera. Era una gasolinera habitual estadounidense, el polvo cubría esta por montones, simbolizando la ausencia de gente en mucho tiempo. El grupo estaba observando los alrededores, mientras Sergei veía los tanques de gasolina, observando aquel objeto, notando que sorpresivamente, aún funcionaban. Es raro que esto siga operando. Quizás solo sea por unos días, pero se ve que nadie va a operar este lugar. Tarde o temprano la gasolina será algo completamente necesario. Y muy escaso. Según sé, la gasolina por sí sola solo tiene una vida útil de 3 años. Eso solo nos daría ese tiempo para poder utilizar el autobús. 3 años máximo para encontrar un lugar seguro. Se ve esperanzador. Dijo de forma cómica mientras tomaba la manija y procedía a poner esta en la entrada del depósito de gasolina. Solo necesitamos diésel, así que la gasolina convencional podría servir para algo más. Aunque, podría llegar a crear nuestro propio combustible. En el ejército es una práctica común si en algún caso el vehículo se queda sin combustible en una zona peligrosa. ¿En serio les enseñan eso? Es necesario. Pero de momento, todavía no vamos a requerir de eso. Empezaron a ver los alrededores del lugar. Lucy estaba comiendo una bolsa de golosinas y comenzó a alejarse de a poco del lugar. Esta estaba tranquila caminando, hasta que de repente, observó el primer animal normal en mucho tiempo. Encima de un basurero, estaba un cuervo, el cual estaba rebuscando tratando de encontrar comida. Sin embargo, al notar a la niña, este se quedó fijamente observándola, asustando un poco a la niña, ya que pudo notar que a este le hacía falta un ojo. Sin embargo, la pequeña notó que el animal veía la bolsa que ésta traía en manos, haciendo que sacara un caramelo y se lo enseñara al pájaro, el cual veía la comida frente a él. ¿Tienes hambre? Comentó algo dudosa, pero ésta lanzó el caramelo hacia el pájaro y este rápidamente atrapó empezando a comerlo, haciendo que la pequeña dé una leve sonrisa. Veo que sí. Esta tiró al suelo más caramelos y vio como el cuervo bajó para empezar a comerlos. Luciane, ¿dónde estás? La pequeña escuchó la voz de su hermano y ésta vio al pájaro, dejando la bolsa de dulces en el suelo con algunos aún dentro. Mientras empezó a irse de ahí, el cuervo veía fijamente a la pequeña irse y se acercó a la bolsa, comenzando a comer los dulces. Con Lucy, esta entró en la tienda de la gasolinera, viendo que Thomas y el resto del grupo estaban recogiendo alimentos que habían en las repisas. El mayor se acercó viéndola detenidamente. ¿Dónde estabas? Estaba dando una vuelta y vi un cuervito. Al decir esto, los demás mostraron caras preocupadas en ese momento, hasta que Lucy dio una leve carcajada. Era uno normal. ¿Uno normal? Eso es raro. Si vio a uno de esos, quiere decir que la infección todavía no ha llegado a esta zona. ¿Quién sabe? Quizás solo sea un caso aparte. Pero si era uno normal, entonces no hay de qué preocuparse. Thomas vio que la niña empezó a caminar por el lugar, yendo hacia la zona de refrigeradores y sacó una bebida azucarada. Es extraño que la electricidad de verdad siga funcionando. Honestamente, que funcione todavía es algo bueno. Porque quiere decir que aún hay gente operando. Aunque es extraño, sí. Thomas empezó a observar los refrigeradores. Vio algo que le llamó mucho la atención. Se acercó y empezó a ver aquello. Cerveza. Thomas tenía recuerdos donde se iba a fiestas cuando era más joven. Sin embargo, había dejado de beber desde que una vez no regresó a su casa, lo cual hizo que Luciane quedara muy asustada por su ausencia.
Desde entonces, él se hizo la promesa de no volver a tomar alcohol, pero sentía que necesitaba aquello que lo ayudaba en sus días de estrés. Abrió el refrigerador y agarró una lata. Años de no verte, dijo mientras comenzó a abrir la lata, haciendo que Lucy lo vea sorprendida y con mucha preocupación. Thomas, prometiste que lo dejarías. Luciane, créeme que necesito esto. Además, es solo una. Pero Thomas. Notó como la pequeña se veía más preocupada. Iba a tomar de la lata, pero se detuvo. Acercó su mano y empezó a acariciar el cabello de la pequeña. Tranquila, no voy a terminar como aquella vez. Esa vez, no supe controlarme. La conversación llamó la atención de Ana, la cual se acercó algo intrigada, viendo a Thomas y a Lucy, esta última, tomando de su refresco algo más tranquila. Sin embargo, se veía levemente triste. ¿Qué pasó para que ella no quiera que tomes cerveza? Fue algo de hace 3 años. Cuando tenía 17, iba a fiestas regularmente y usaba dinero de nuestros padres. Por eso hace rato dije que consideré ir a Las Vegas. El caso es que una noche que fui con amigos a un bar local y bueno, conocimos un grupo de chicas y las cosas se descontrolaron. Terminé borracho, sin ninguna idea de dónde estaba. Al final un amigo me llevó a mí y al resto a su casa. Intenté llamarlo varias veces, pero no respondía. Tenía mucho miedo de dormir sola esa vez. El caso es que cuando vi que no estaba en casa, aún con resaca tomé un taxi y fui rápido a nuestro departamento. Lucy estaba llorando cuando la encontré y desde ese día me dije a mí mismo dejar esta cosa. Pero veo que no puedes mantener esa promesa por todo lo que estamos pasando. Sí, siento demasiado estrés. Y esto, creo que podrá ayudarme. Ana también estaba calmando a Luciane, hasta que ésta suspiró y abrió el refrigerador. Sacó una botella de cerveza y llevó la botella hacia una repisa, haciendo palanca con el borde de esta, abriendo la tapa y comenzó a beber. Pues la verdad pienso lo mismo, estoy cansada de todo este infierno. No pensé que debieras. Y se ve tienes experiencia por cómo la abriste. Desde que llegué a Estados Unidos disfruto mucho de esto. Jacob y Abigail los veían fijamente, siendo notado esto por Thomas y Ana. ¿No quieren? Yo no bebo. Es algo que le prometí a mi padre. Aunque bueno, bien que él fumaba una caja entera de cigarrillos. El capitán realmente te valoraba más a ti que a él mismo. Eso lo noté muchas veces. Fui su único hijo. Mamá me lo dijo muchas veces, desde que nací fui todo para él. Aún tengo recuerdos de cuando me subí a los camiones de bomberos cuando era niño. Vaya, sí que tienes buenos recuerdos con tu padre. Honestamente, los nuestros pasaban demasiado ocupados trabajando. ¿En serio? Sí, papá y mamá no pasaban mucho en casa. Solo eran algunas veces en las que nos llevaban de paseo. Cuando tenía 6 años nos llevaron a Disney World. Pero eran muy ausentes. Por eso no fue difícil para mí cuidar de Luciane cuando murieron. Ya estaba demasiado acostumbrado a cuidarla. Aunque antes de eso era más una obligación. Qué mal sonó eso. Era un adolescente. Estaba más enfocado en conseguir buenas calificaciones y salir con mis amigos que cuidar de una niñita. Dijo cómico mientras comenzó a revolver el cabello de la pequeña, empezando a tomar otro sorbo de su cerveza. Eres un idiota. Cuida ese lenguaje. Malo. Lo seré, pero es por tu bien. El resto veía con bastante tranquilidad la interacción de ambos. Ana tomó de su botella y empezó a reír. Mi situación en casa fue algo curiosa. Ya que éramos de campo. Mamá tenía cultivos y fue gracias a eso que podíamos tener comida en aquellas ocasiones que no teníamos dinero. De hecho, aprendí a cultivar por eso mismo. Entonces nos será de utilidad eso cuando podamos establecernos en algún lugar. Lo sé, jeje. Después de un rato de conversaciones tranquilas entre sí, Thomas estaba viendo el lugar, logró notar algo que no veía desde hace tiempo, una televisión. Estuvo pensando bastante pero se acercó al aparato y intentó ver si aún funcionaba, encendiendo sorprendiendo al castaño y llamando la atención del resto del grupo, además de que Sergei ingresó al lugar después de terminar de llenar el tanque. ¿Aún funciona eso? Parece que sí. Thomas, pon el canal de noticias. Thomas se veía reacio, ya que, internamente, sentía miedo de lo que podrían ver,
del cómo la situación del planeta era algo desconocido para ellos, pero sentía miedo de saber cómo estaría la situación. Sin embargo, este accedió y empezó a cambiar canal tras canal, varios de ellos, siendo estática únicamente, hasta que llegaron al canal de noticias, pero había algo extraño. El lugar estaba vacío, se veía como la cámara estaba tirada en el suelo y grababa como el canal estaba completamente vacío. Aunque prestando más atención, lograron notar manchas de sangre en las zonas oscuras del lugar. Eso les hizo ver que realmente la situación ya se había extendido. Mierda, entonces ahora ¿cómo sabremos qué habrá pasado en el mundo? Realmente ha pasado mucho. Aquella voz se hizo presente en la televisión haciendo que todos empiecen a dar ruidos de molestia, salvo por Jacob, quien, por primera vez, conocía a este ser, el hijo de la humanidad, Adán. ¿En serio? ¿Por qué nos tienes que seguir tanto? Porque ustedes son interesantes. Han demostrado sobrevivir a cosas que personas convencionales no lo harían. Pero eso no es lo que vengo a informarles. En resumidas cuentas, todo el planeta ha sido afectado. Esas palabras resonaron en todos, dejándolos consternados ante eso, no sabiendo si era real o no lo que decía. Sin embargo, la pantalla comenzó a mostrar grabaciones de cámaras de seguridad de algún lugar, hasta que lograron reconocer qué sitio se trataba, Nueva York, el caos que reinó allí y ver cómo la gente intentaba sobrevivir. Nueva York cayó en cuestión de horas. Luego, la cámara cambió y debajo decía, Ciudad de México. Viendo el caos que estaba sucediendo, más y más grabaciones empezaron a ser transmitidas. Las ciudades principales del globo se veían en la misma situación. Buenos Aires, Moscú, Pekín, Seúl, San José, Santiago, Lima, Bogotá, Brasilia, etc. Todos vieron con horror cómo, realmente, la humanidad estaba perdiendo y sobre todo, cómo Adán estaba riendo ante sus reacciones. Siendo honesto, es increíble que pensaran que ustedes los humanos tuvieran la más mínima oportunidad. Son muy idiotas. Sin embargo, en ese momento, una lata fue directamente a la tele y esta se rompió, sorprendiendo a los presentes, ya que vieron que fue Thomas quien lanzó con fuerza aquel objeto con furia. Este comenzó a respirar agitado mientras Lucy se acercó para tratar de ayudarlo. Estoy bien. Es solo que ese maldito ya me tiene harto. A todos nosotros. Pero, realmente no puedo creer que diga esto. Pero realmente Adán tiene razón, hemos perdido. Pero ¿cómo es posible que perdiéramos? Quizás hay algo que podamos investigar al respecto. Porque no sabemos muy bien, realmente, qué tanto hizo Adán. Así, pasó el rato hasta que Thomas salió hacia afuera, siendo seguido por Ana. Así, este comenzó a respirar el aire fresco y sentir la calidez de la luz solar. Thomas sabía que Ana estaba detrás suyo y este se veía agotado. Ana, yo realmente ya estoy harto, no sé qué se supone que haga. Tengo miedo de no poder proteger a Luciane. De no poder hacer nada. La ucraniana comenzó a ver cómo Thomas comenzó a tener una crisis emocional, y ésta se acercó, dándole un abrazo cálido, mientras simplemente dio un suspiro. Thomas, sé que te he conocido hace solo una semana. Pero puedo decir con firmeza que sin importar que tú protegerás a tu hermana como de lugar. Por eso, sé que por más monstruos, criaturas gigantes, titanes, tú la vas a cuidar sin importar qué. Como también, estarás allí para nosotros. Thomas escuchaba atento a las palabras que le decía la joven ucraniana, las cuales comenzaron a provocar que su cuerpo sienta relajación como también un sentimiento de expresión. Este lloraba en silencio, ante el abrazo de esta. No te lo agradecí en su momento, pero realmente, te agradezco mucho por estar con nosotros, has ayudado más de lo que crees a mi hermano, y no sabes cuánto te agradezco por eso. Thomas, sé que por más adversidad, tú eres alguien noble y que aun en sus peores momentos, harás hasta lo imposible por tratar de hacer que todo salga bien. Hago lo que puedo, pero no sé si siento que pueda. Pero, gracias por esto. Es lo que menos puedo hacer por ti, americano. Dijo en un tono burlón, recordándole a Thomas el primer día que se conocieron. Thomas con una leve sonrisa procedía a soltarse del agarre de la ucraniana, dándose la vuelta, observándola directamente.
Esta le dio una cálida sonrisa mientras le extendía la botella, aceptándola, dando un gran sorbo. Por otro lado, Lucy, Sergei, Abigail y Jacob observaban desde el interior de la tienda la escena. Creo que tenía razón Sergei. Ella y Thomas sí tienen química. Honestamente, siempre fui sobreprotector con Anastasia. Pero pasar tiempo con ese americano me hizo ver que es la persona indicada para ella. ¿Y por qué ese tal Dimitri no? Una vez tuve la oportunidad de hablar con él. El tipo directamente no dejó de sudar y tartamudear cuando estaba conmigo. Le causé mucho miedo. Solo con esa conversación, supe que él no podría defender a mi hermana si algo le pasara. Es lindo saber que te agrada mi hermanito, Sergei. Créeme, tu hermano también pensará igual que yo cuando llegue el momento dado que debas tener una pareja. No va a aceptar nadie que no sea capaz de defenderte. Cuando tienes una hermana, solo piensas en protegerla. Qué asco tener un novio ahora mismo. Veo que no mentías con lo de ser más abierto. Sergei comenzó a caminar mientras veía las cosas que se encontraban por la tienda. Al dirigirse al mostrador, pudo encontrar lo que buscaba, una caja de cigarrillos. Muchas de hecho. Este tomó varias y las guardó. Abrió una de las cajas y sacó un cigarrillo. Sin embargo, Jacob le quitó la caja y el cigarrillo de las manos, observándolo con desdén. No te recomiendo hacerlo. Sé que es malo, pero es de ayuda. Si vas a hacerlo, que no sea con una niña en un lugar cerrado. Le dijo de forma severa, mientras ambos veían a Lucy, quien se veía algo avergonzada. Sergei de mala gana aceptó y decidió ir a las neveras, sacando una botella cuya marca decía, Nemirov. Así tanto Abigail como Jacob reconocieron de qué se trataba. Eso es vodka. Nemirov es una marca ucraniana. La solía beber cuando estaba en la frontera con Rusia. Yo no entiendo por qué los militares de allí toman alcohol. ¿No es perjudicial? Es algo cultural. Por lo general siempre se toma en momentos de descanso o cuando podemos celebrar. Vieron que Sergei abría la botella y empezó a beber directamente, dejando perpleja a Abigail. Sin embargo, Sergei dio un suspiro, mientras veía la botella. ¿Sucede algo, Sergei? Después de comentar todo esto, me hizo tener recuerdos de cuando estuve en Ucrania. Y la verdad, se trata de un viejo amigo mío. ¿Un amigo tuyo? Se llamaba Demian. Fue el único amigo que hice cuando estuve en el ejército. Los tres veían a Sergei de forma atenta y este comenzó a beber de golpe toda la botella, dejándola hasta la mitad antes de seguir. Él murió por una mina. Pude ver cómo su cuerpo era destrozado en un instante. Fue duro, intenté salvarlo. Pero era demasiado tarde. Y como era tan cercano a él, fui yo quien fue a darle la noticia a su prometida. Vi cómo estaba devastada. Jacob y Abigail eran quienes más entendían ese sentimiento de Sergei. Ambos sabían lo que era perder un compañero en acción. Así, Abigail suspiró mientras veía a Sergei. Hemos pasado por eso también. A pesar de que sientes que eres fuerte, realmente nunca estás preparado para perder un compañero. Hemos perdido varios. Hasta nuestro capitán. Mi padre. Sergei volteó a ver a Jacob mientras Lucy también, sintiendo algo de pena por el hombre de gran estatura. El capitán murió en acción. Fue difícil para la estación su perdida. Más para Jacob, siempre estuve a su lado desde entonces. Todos hemos perdido seres queridos, pero por eso mismo, tenemos que seguir adelante para llevar con nosotros los recuerdos de quienes alguna vez fueron. Yo sigo las enseñanzas que me dio mi padre conmigo. Pues te diré que para mí, Thomas me recuerda a Demian. Era igual en varios sentidos. Y honestamente, creo que por eso siento que pude ver algo de mi pasado con él. Cuando era alguien que sentía emociones por otros. El ejército es algo que te cambia. Por eso no podía seguir allí. Espera, entonces eres. Sí, soy un desertor. Todos guardaron silencio, mientras Sergei terminaba de beber la botella de vodka, dejándola en una repisa mientras buscaba otra. Jacob y Abigail sabían que un desertor era algo muy mal visto, pero después de todo lo que dijo Sergei, comprendían que no buscaba no hacer su labor, sino, no ser consumido por esta.
Igualmente creo que eso explica por qué eres como eres. Como dije cuando estábamos en la ciudad. Hice y vi cosas horribles. En la guerra no hay buenos ni malos. Gente que no se conoce son obligados a matarse entre sí. Esa es la vida de un soldado. Suena muy aterrador eso. Lo es. Pero ya fue mucho sobre mí. Creo que es momento de irnos. Afuera del lugar, Thomas estaba bebiendo junto a Ana, hasta que escucharon cómo la puerta de la tienda se abría y de esta salían los demás, observándolos. Y bien, ¿cómo están los dos? Mejor. ¿Ya sacaron lo necesario de la tienda? Faltarían algunas cosas como refrigerios. Pero realmente no creo que sea tan importante. Aunque sí llevo esto. Jacob llevaba en una bolsa varias botellas, que a simple vista Thomas reconoció como aceite para motor. Eran aproximadamente unas 6 botellas. Veo que eres precavido con los vehículos. Sirven igualmente, es necesario conseguir más cosas mecánicas. Gracias, Jacob. En fin, es momento de irnos. Nos espera un camino largo para llegar a Las Vegas. Todos subieron al autobús. Lucy fue a la parte trasera del autobús y se recostó mientras saca una bolsa de dulces y comenzó a comerlos, siendo acompañada por Thomas, quien estaba tomando una botella de agua. Abigail se sentó en uno de los sillones cercanos a las ventanas y se recostó. Ana hizo lo mismo pero del otro lado, y Jacob fue al volante mientras Sergei iba al asiento del copiloto, así, encendiendo el autobús y retomando su camino por la carretera hacia su siguiente destino. Tras varias horas de viaje por el camino, Jacob iba conduciendo, viendo con dificultad la carretera debido a la luz del sol. Sin embargo, al notar algo a lo lejos, hizo que el autobús se detuviera. Él, como Sergei, veían con extrañez lo que había frente a ellos. No puede ser posible. ¿Por qué nos detuvimos? Thomas preguntó desde la cama, mientras las chicas empezaron a ver hacia los dos. Así, Sergei volteó la mirada hacia atrás, llamando la atención de Thomas, quien comenzó a levantarse. Tienen que ver esto. Al ir al frente, todos lograron verlo. Un enorme letrero verde que decía, «Bienvenidos a Las Vegas». Sin embargo, lo raro es que frente a ellos, a 1 kilómetro, había un enorme muro de concreto, uno tan grande como un edificio pequeño de 4 plantas. A esa distancia era difícil identificar algo más, salvo por alguien. Hay militares en el muro. Dijiste. ¿Militares? Todos empezaron a ver con mucha esperanza, no podían creer lo que estaban pensando, pero Abigail empezó a sonreír de forma sorpresiva, mientras se levantaba y veía el gran muro de concreto. No lo entienden. Eso quiere decir que la ciudad fue fortificada. Al momento de escuchar eso, todos empezaron a sentir una enorme satisfacción y alivio de golpe, mientras cada uno empezó a festejar de forma silenciosa. Eso quiere decir que... Sí, encontramos un lugar seguro. Finalmente, frente a ellos, había algo que jamás creyeron posible, una ciudad, que logró mantenerse en pie, una ciudad que fue fortificada para evitar a las criaturas, una esperanza para la humanidad. Y esa esperanza era la ciudad de Las Vegas, aunque en el nuevo mundo donde se encontraban, un nombre más acorde a esta ciudad serían, Las Nuevas Vegas. Tras un rato para retomar el camino, lentamente el grupo comenzó a observar cómo había una enorme entrada para vehículos. Sin embargo, lo que les llamó la atención fue que una vez los militares los notaron, empezaron a movilizarse rápidamente frente a la entrada. Un pelotón entero de militares se puso al frente, con sus armas listas apuntando hacia ellos. En ese momento, todos sintieron verdadero terror, no sabiendo cómo actuar en ese momento. Fue algo tan repentino que solo Sergei se mantenía tranquilo. Tranquilos, no van a disparar a menos que nos vean como amenaza. Déjenme salir. Comentó mientras se levantó y salió del autobús. Una vez fuera, Sergei levantó las manos mientras caminaba hacia el frente. Los militares, al notar que se trataba de otro militar y estaba desarmado, empezaron a bajar sus armas, mientras una mujer con un uniforme distinto comenzó a caminar hacia él, seguida por otros 2 militares quienes no dejaban de apuntar a Sergei. El aire era tenso, el grupo veía con preocupación la escena, sobre todo, Ana,
quien estaba muy asustada por su hermano. Sin embargo, Sergei por su parte estaba tranquilo una vez la militar llegó frente a él. Por tu uniforme, veo que eres ucraniano. Identifíquese. Sergei Yermalov, sargento de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania. Si me permite, puedo darle mi tarjeta de identidad militar. Concebido. De forma lenta. Entendido, señora. Sergei lentamente sacó su billetera y de esta, sacó una tarjeta la cual le entregó a la mujer, quien comenzó a inspeccionar esta. Sin embargo, apenas podía entender el idioma en el que estaba impresa. Esta corroboró el cómo estaba hecha, entregándole la tarjeta de vuelta. Es auténtica. Es un gusto conocerlo, sargento Yermalov. Me presento, soy la teniente Brown. La mujer se puso firme y realizó el saludo militar. Al instante, Sergei hizo de forma respetuosa hacia la mujer. Muy bien, ahora podría explicarme por qué usted se encuentra aquí en Estados Unidos y no en Ucrania. Vine al país debido a que mi hermana estudiaba aquí. Sin embargo, y como debe imaginar, sucedió todo esto. Aunque, ¿por qué lo menciona? Verá, logramos tener comunicaciones con los países europeos y se llevó a cabo una alianza con Rusia para realizar una evacuación masiva de Europa al territorio ruso-estadounidense. Y aquí, hemos recibido refugiados ucranianos, además de polacos, alemanes y franceses. Aquello sorprendió de sobremanera a Sergei, observando consternado a la mujer, no esperaba en lo más mínimo que se hubiera llevado tal cosa en la situación en la que están. Pero sin más observó a la teniente y notó que ésta miraba al grupo en el autobús con interés. ¿Puede decirme con quiénes va? Somos un grupo de 6, 2 pertenecen al cuerpo de bomberos y los otros 3 son civiles. Ya veo. Muy bien, pueden entrar. Sin embargo, te diré algo, soldado. Algunas cosas aquí tuvieron que cambiar. Aquel comentario dejó consternado a Sergei, pero decidió no dar más preguntas y comenzó a caminar hacia el autobús. Una vez dentro, el grupo estaba observando al ucraniano con duda. ¿Y qué te dijeron? Tenemos permiso de entrar. Aquellas palabras calmaron al grupo mientras Jacob comenzó a conducir lentamente hacia la entrada de la ciudad. Los militares se movilizaron para empezar a abrir unas grandes compuertas, así, el autobús logrando ingresar. Una vez pasaron el muro, lograron ver enormes edificios de hoteles, casinos y demás lugares de destino turístico. Había mucha gente que caminaban por las calles de la ciudad haciendo actividades diarias. Aquello hizo que el grupo, por primera vez, sintiera una real tranquilidad. Notaron que la entrada era un punto de control militar y Jacob notó que un militar empezó a señalizar un área en específico la cual tenía una pequeña estructura con militares. Hizo caso y estacionó el autobús allí. Creo que quieren que bajemos todos. Es normal, deben inspeccionar todo lo que tenemos en el vehículo. Maldita sea. Entonces es momento de decirle adiós a nuestras armas. Es lo más probable. Así, el grupo empezó a bajar. Lucy sostenía con algo de temor la mano de su hermano, quien veía como algunos militares veían atentos al grupo, hasta que uno de ellos se acercó, parecía ser quien debía llevar a cabo la inspección. Antes que nada, necesito que me informen si llevan consigo armas de fuego o similares. Tenemos en posesión una M16, una AK-47 y una carabina M4, 2 pistolas Glock 19, un rifle de cacería, un hacha de incendios y una de mano, granadas de fragmentación y segadoras, bombas Molotov y cuchillos de cacería. Tras enumerar todas sus armas, algunos militares mostraron caras de sorpresa al escuchar la gran cantidad de armamento que el grupo tenía en posesión. Así, el militar junto a otros 2, entraron al interior del autobús. Así, con el pasar de los minutos empezaron a sacar una por una todas las armas que el grupo tenía, poniéndolas en una mesa, hasta que finalmente no quedaba nada más que algo que uno de los militares estaba observando con asco y con confusión. ¿Qué es esta cosa?, dijo, mientras sostenía en manos el aguijón de la avispa, llamando la atención de Thomas, quien se acercó un poco. Tenga cuidado con eso, es de una avispa. Su veneno paraliza. Maldición. ¿Y cómo consiguieron esta cosa? Él enfrentó a la avispa y le quitó el aguijón, dijo Ana, apuntando a Thomas, quien solo la veía con neutralidad. Así,
El militar dejó el aguijón en la mesa con mucho cuidado y así, notaron que la misma teniente que vieron antes estaba caminando hacia ellos junto a 2 militares, quien veía todas las armas del grupo con leve sorpresa, sobre todo, el aguijón. Así que, ustedes ya han tenido contacto con las criaturas. Sí, señora, aunque... ¿Por qué lo dice? Se debe que aquí tomamos acciones rápidas para aislar la ciudad. También tuvimos que erradicar a todos los animales de la ciudad para evitar futuros problemas. Sin embargo, la población civil desconoce lo que sucede. Solo los refugiados de Europa saben toda la situación en el mundo. Sergei escuchó atento lo que decía la mujer, así, notando que aquello sería un problema. Pero no informar a la población es un problema. Lo sé, pero nuestro enfoque es proteger la ciudad, es por ello que nuestros operativos están centrados en construir el muro, para evitar que esas criaturas logren pasar. Así, Sergei suspiró mientras veía a la mujer, quien empezó a caminar y ver las armas con más detalle. Bueno, sabemos que las armas pueden serles de utilidad y tenemos la confianza de ello ya que con ustedes hay un sargento del ejército y bomberos. Así que no vamos a quitarles sus armas. La situación en la ciudad es algo peligrosa. Además que si aparece algún animal pueden tener una forma de defenderse. Muchas gracias. Sin embargo, estamos muy limitados en cuanto a armas y municiones. Y debido a eso, si nos dan armas podemos pagarles monetariamente. ¿Con dinero? Sí, el dinero aquí todavía se opera. Gracias a los millonarios de la ciudad, todavía se mantiene la economía. Así que van a necesitar dinero para poder tener necesidades básicas en la ciudad. Aquello sorprendió al grupo, ya que no esperaban que pudieran mantener la economía, aunque sea solo en la ciudad. Sin embargo, ahora debían ver su situación actual. ¿Nos da un momento? Claro. Abigail se alejó un poco del grupo, dando a entender que la siguieran. Todos se juntaron a un lado del autobús. Así Abigail miró al grupo y ésta sacó su billetera. No esperaba que aquí se usara el dinero y lo que tengo conmigo nada más son $15. Yo olvidé mi billetera en la estación. Abigail dio una mirada decepcionada mientras Jacob empezaba a reír incómodo. Así Sergei y Ana mostraron las suyas. Yo tengo algo conmigo, pensaba comprar algo la noche que sucedió esto. Pero solo son $30. Yo nada más tengo $20. Ellos procedieron a observar a Thomas, quien buscó su billetera, pero notó que no la tenía consigo. La metiste en mi mochila cuando íbamos a salir. Lo había olvidado, gracias. Lucy dio un leve suspiro mientras comenzó a abrir su mochila, sacando la billetera de Thomas, quien la tomó. Este luego abrió la billetera y en esta se lograron ver varios billetes, lo cual llamó la atención de Ana. ¿Por qué traes contigo tanto? ¿Crees que esta enana de aquí come poco? Usualmente debo gastar $200 semanales en ella. Aunque cuando pasó esto, ya había gastado lo que tenía en comida. Así que nada más tengo unos $90. No me llames enana. Lo eres. Abigail tomó el dinero de todos y empezó a contar. En un instante hizo un fajo de billetes mostrando que lo que tenían no era mucho para los gastos que se hacen en su país. Son $155. Y si no olvidamos que Las Vegas son una ciudad donde se gasta mucho. Eso quiere decir que lo que tenemos es una miseria. Eso nos deja una única opción. Vender nuestras armas. No creo que sea una buena idea estar desarmados. Por eso digo que pueden quedarse con las suyas. Yo voy a vender la carabina. ¿Estás seguro? Sí, cuando la use me di cuenta que no sé manejar esa cosa. No le di a nadie cuando peleamos con las personas de la ciudad. Al recordar a esas personas, la expresión de Jacob se volvió un poco apagada y la de Sergei muy incómoda. Sin embargo, este último suspiró mientras veía las armas en la mesa a lo lejos. Entonces vamos a vender el rifle también. No lo íbamos a usar casi nunca al final. Así que es innecesario y podemos tener ganancias con él. Entonces será la carabina y el rifle. ¿Algo más? Quizás las granadas. Tenemos 8 de fragmentación y 3 cegadoras. Podríamos vender aunque sea 3. Suena bien eso. ¿Creen que nos den algo por las Molotov? No lo creo, aunque quizás nos den algo. Pero dudo que sea mucho. Entonces con eso dicho, vamos a vender.
Tras unos minutos, en una mesa aparte, estaba la M4 con sus municiones, el rifle de caza con sus 6 balas, 3 granadas de fragmentación y 2 botellas Molotov. La teniente comenzó a examinar las armas y se veía algo complacida más que nada por la M4. De todas las armas allí presentes, esa en específico es la más útil. Les daré 450 por la carabina y 90 más por las municiones. Se ve en buen estado. Y apenas tuvo uso, tiene mucha munición, así que vale la pena. Sin embargo, el rifle se ve muy desgastado y apenas tiene municiones, así que les daremos 160 por el rifle y 35 por las balas. Las granadas sí no serán de utilidad, así que les daré 20 por cada una. Y las Molotov 10 cada una. $815. Dijo Abigail al hacer cuentas rápidas. Así, la teniente asintió en señal aprobatoria mientras un militar comenzó a sacar el dinero y se lo entregó a Thomas, quien veía que lograron conseguir bastante con muy pocas armas. Muchas gracias. No hay de qué. Ahora, les recomiendo buscar un lugar barato para pasar las noches. Sé que su vehículo es útil, pero he de imaginar que apenas tienen espacio. Sí, eso nosotros lo veremos. Les agradezco mucho que nos ayudaran. El grupo introdujo sus armas de vuelta al vehículo y uno por uno empezó a subir. Así Jacob empezó a conducir, saliendo del puesto de control, empezando a observar la ciudad de Las Vegas, un lugar que aún en el apocalipsis mantenía mucha actividad. Pues tenemos $970. Casi 1000. Ganamos bastante con la venta. Igualmente no es mucho, pero si vamos a un sitio barato, podríamos establecernos por unos días hasta que podamos tener mayores ganancias. Entonces, ¿buscamos un lugar ahora mismo o hacemos otra cosa? ¿A qué te refieres? Pues viendo que estamos en un lugar más tranquilo, ¿por qué no vamos a festejar un poco? No podemos gastar tanto. Algo simple. Quizás hamburguesas. La mención de aquel alimento hizo que Lucy se pusiera muy contenta, siendo notado esto por Thomas, quien vio con desdén a su hermana. Thomas, ¿podemos ir? Vamos, vamos. Creo que podemos darnos ese lujo, además, mataría por comer una ahora mismo. Muy bien, vamos a ir. Solo espero, no pidas mucho, Luciane. Estamos en el apocalipsis, así que debes estar en forma. Eso fue muy grosero, Thomas. Es una broma, jaja. Pero que no sean tan caras. Vayamos a Burger King. En el del payaso el precio es exagerado. Muy bien, vamos. Después de un rato, el grupo estaba estacionado frente al restaurante, comiendo sus hamburguesas mientras veían las calles con gente, un escenario que no pensaron que volverían a ver en sus vidas. Aquella ciudad era una normalidad la cual extrañaban, sin preocupaciones de que el apocalipsis estaba allí fuera. Degustaban de su comida ya que se trataba de algo que varios de ellos extrañaban probar desde hace tiempo. Sobrevivir a monstruos gigantes te hace olvidar mucho este tipo de cosas. Sí, realmente. Creo que por fin encontramos el lugar donde podemos quedarnos. Entonces, ¿esto significa que una vez tengamos el dinero suficiente, nos vamos a separar? Aquello, aunque era doloroso aceptarlo, era una realidad. Sobrevivieron juntos para lograr llegar a un lugar seguro y lo encontraron. Nadie dijo nada al respecto, pero sabían que lo mejor era separarse para rehacer sus vidas en este lugar. Sin embargo, disfrutarían del tiempo que les queda estar juntos. Pero será en un buen tiempo cuando eso pase. De momento, debemos seguir juntos, en esta ciudad no podemos estar solos todavía. Escuché que los militares estaban trabajando para terminar de construir el muro que protege esta ciudad. Creo que voy a trabajar con ellos y ganar algo con eso. Aunque aún nos queda la opción de enlistarnos al cuerpo de bomberos de esta ciudad. Aunque si no, quizás yo pueda unirme a algún centro médico. Me gustó mucho estar con todos ustedes. Realmente, no quisiera que nos separemos. El tono de la pequeña era melancólico, pero todos entendían que se unieron por una razón, y ya no había más que seguir adelante cada uno. El ambiente era algo triste, hasta que de repente, una voz femenina habló en sus cercanías, algo muy de repente, pero aquella voz Sergei la reconoció de inmediato, era una voz que jamás espero escuchar nuevamente. Sergei. Aquella voz femenina resonó en la mente de Ana y Sergei, quienes veían con sorpresa a la mujer, quien se veía molesta,
al ver a Sergei. Dasa. Hola Sergei, da la casualidad que me enteré que en estos 3 años te fuiste de Ucrania y me dejaste abandonada. Dasa, puedo explicarlo. Pues adelante, quiero oírte. Espera, Sergei, porque ella habla como si tú y ella. Porque sí tuvimos algo. Hace muchos años. Empezamos una relación, una que estuve esperando como despechada con una promesa de tu hermano, que supuestamente tenía una misión importante de la cual jamás supe su paradero. ¿Cómo llegaste aquí en primer lugar? Rusia y Estados Unidos formaron una alianza, comenzaron a realizar evacuaciones masivas de toda Europa y Asia. Pude haber elegido ir a Rusia, pero gracias al ejército, me enteré que desertaste y que lo único que supieron de ti es que tomaste un vuelo a Estados Unidos. Vine aquí, esperando algún día encontrarte y decirte cuán traicionada me siento y me sentí por ti. Neshchasna. Sergei veía a la mujer y su expresión era algo fría, sin embargo empezó a caminar hacia esta y le tomó de la mano, empezando a llevarla a un lugar más apartado. ¿Quién es ella? Se llama Dasa, es una mujer que yo y Sergei conocemos desde hace años. Pero no esperaba que él y ella tuvieran algo. Por su parte, detrás del restaurante, Sergei estaba frente a Dasha, quien Lucia molesta, mientras él se veía agotado. Por última vez, me fui de Ucrania por mi bien. ¿Y era por tu bien dejarme abandonada sin ninguna explicación? Sí, me equivoqué en eso. Pero realmente, no quería que si en dado caso el ejército llegara por ti y te hicieran preguntas sobre mi paradero, no supieras nada al respecto. Sergei, por un año entero pensé que habías muerto. Un año entero estuve desconsolada pensando que el amor de mi vida había muerto. Y hasta hace unos días, me enteré que siempre estuvo vivo y que escapó a otro maldito país. Esta le gritó con furia, mientras se podía notar como leves lágrimas empezaron a caer de sus mejillas. Sergei intentó consolarla, pero esta rápidamente apartó las manos de Sergei. No me toques. Ya ni siquiera te conozco, mi Sergei jamás haría tal cosa. Y ahora que, me dirás que conseguiste a una nueva mujer. ¿De qué demonios hablas? Todo este tiempo, no he estado con nadie. ¿Y quién es esa mujer que está además de tu hermana? Ella es Abigail y ella está enamorada de Jacob, el bombero. Apenas hemos interactuado siquiera. Dasa, a pesar de haberte dejado, jamás consideré tener otra pareja que no fueras tú. Sí, sé que fue una decisión imprudente no decirte realmente qué planeaba hacer, pero yo ya no podía más. ¿A qué te refieres? El ejército me cambió, Dasa, y para mal. Yo realmente he vivido cosas que jamás pensé que vería, y siempre revivo las mismas cosas. Así, Sergei sacó de su bolsillo una fotografía donde aparecía él junto a Demien, aquel compañero que era un rayo de esperanza en la oscuridad fría que era el campo de batalla. Perder a Demian hizo que una parte de mí se fuera con él. Y si seguía allí, lo más probable es que me hubiera suicidado. La mujer ante esas palabras se tapó la boca por la sorpresa mientras veía con mucha preocupación al hombre. Sergei, no digas esas cosas. Es la verdad, Asa. Una triste y maldita realidad que tuve que pasar. Venir aquí, fue para tener algo de paz mental junto a mi hermana, vivir como solía hacerlo hace años. Pero no podía traerte conmigo, escapar del país es una tarea que solo podía realizar yo. La mujer escuchaba atenta las palabras del ucraniano, mientras empezó a notar cómo éste se acercaba paso tras paso hacia ella, mientras posaba sus manos sobre el cuerpo de la mujer. Esta intenta quitarse del agarre de este, pero se detuvo en seco al ver algo que no veía en varios años. Aquel hombre, con una expresión de dolor y tristeza. Pero nunca pude olvidarte, fuiste un cambio en mi vida y realmente, me odié a mí mismo por haberte dejado. Y no te pido que me perdones, solo quiero que entiendas por qué lo hice. La mujer bajó la mirada algo afectada por aquellas palabras mientras procedió a abrazar al hombre, mientras éste mantenía una mirada afligida. De verdad que sabes cómo hacerme caer a tu encanto. Entonces,
No estás perdonado del todo. Pero no quiero seguir molesta. ¿Y qué harás entonces? Pues espero no te importe, pero ahora no voy a dejar que te vayas de mi lado otra vez. ¿Quieres ir conmigo? Sí. ¿Estás segura? Tus palabras fueron sinceras, así que estoy convencida de que sigues enamorado. Realmente, si me hacías falta. Lo sé, ahora, vamos. Tras un rato, estos dos regresaron con el grupo quienes los veían, notando cómo estaban más apegados. Sergei ya teniendo su expresión usual y Dasha una sonrisa cálida. ¿Todo está bien? Sí. Dasa se quedará conmigo para que podamos reconciliar viejas cosas. Espero lo entiendan. Lo entendemos. No esperaba eso realmente, hermano. Pero entonces te doy la bienvenida, Dasa. Es bueno verte después de años. Muchas gracias, espero que no les importe a los demás que esté aquí. Para nada, nosotros ya somos un grupo y agregar a alguien más no va de más. Entonces, ¿puedo saber sus nombres, por favor? Claro, yo soy Tomás y ella es mi hermana menor, Luciane. Dijo en un tono tranquilo el castaño, mientras puso una mano sobre el hombro de la más pequeña, haciendo que la mujer diera una sonrisa cálida al ver a la pequeña. ¡Qué niña más linda, jeje! Muchas gracias, señora. Y educada, sí que le enseñaron bien. Tomás empezó a reír mientras la mujer mantenía aquella sonrisa. Sin embargo, el actuar de Dasha hizo que Jacob empezara a recordar algo, más específicamente, alguien que no veía en mucho tiempo, y había estado ignorando mucho su ausencia, pero esa mujer frente a él, le recordaba a su madre. Y yo soy Abigail y es mi compañero. Y Jacob. Estaba hablando la rubia, sin embargo, al ver a Jacob, esta notó como el bombero tenía un semblante triste y apagado, preocupando a esta, además, de ser notado por los demás. Jacob, ¿qué te sucede? No, no es nada. Es solo que tú me recuerdas mucho a mi madre. Y yo, realmente trato de no pensar que ella está sola en esto. El grupo estaba algo afligido debido a la reacción de Jacob. En eso, Dasha se acercó a este y con algo de dificultad por el idioma, comenzó a hablar en un tono amable y maternal. Entiendo por lo que estés pasando, pero sea donde esté tu madre, sé que ella espera que seas fuerte por tu cuenta. Con lo que sé, tu madre te ve como su orgullo y ella estaría muy triste si supiera que su ausencia te impide seguir adelante. Así que, no te preocupes tanto y solo esperemos lo mejor para ella. El bombero vio a la mujer y empezó a pensar mucho en aquellas palabras, dándose cuenta que realmente era algo que su madre haría. Aunque aún muy afectado, dio un suspiro profundo mientras se levantó del suelo, observando a Abigail, dándole una leve sonrisa, haciendo que la médica se alivie, volteando a ver a la mujer ucraniana. Muchas gracias, Dasa. Realmente me sorprende cómo Sergei logró tenerte. Créeme, hasta yo lo pienso. No pasa nada, solo espero que te ayude un poco, señor Jacob. Puedes decirme solo Jacob. El señor era mi padre. Está bien, Jacob, jeje. Muy bien, creo que ya va siendo hora de que vayamos a buscar un lugar para pasar la noche. Realmente dormir sentado me ha molido la espalda. Lo mismo digo, era pasable los primeros días. Pero realmente llega a ser incómodo tener que dormir así. Entonces, ¿a dónde irán? El grupo empezó a ver los alrededores, observando los grandes hoteles. Realmente llegarían a ser una gran experiencia. Sin embargo, lo que tenían no les serviría para tal cosa. Estuvieron pensando un rato, hasta que Abigail obtuvo una idea. Así, comenzó a hablar. Un motel. Espera, ¿un motel? No son la gran cosa realmente, pero con lo que tenemos, son la opción más económica a la que podemos ir. Literalmente lo que tenemos en uno de estos hoteles solo, podríamos estar tan solo una noche. Bueno, es verdad. Lo mejor sería buscar algo cómodo. Muy bien, entonces vayamos a ver qué opciones tenemos. Después de varias horas, el grupo estaba frente a un motel bastante modesto. Del interior de la recepción regresó Abigail, quien se veía tranquila y observó al grupo.
Dicen que aquí por pareja, las habitaciones cuestan $25 la noche. Suena barato, pero es por pareja. Yo puedo dormir con Jacob. Y Thomas con Lucy. La cosa sería, con ustedes. Dijo, observando a Dasha, Ana y Sergei. Estos observaron al grupo y Sergei se cruzó de brazos. Yo y Dasha podemos quedarnos en el autobús. Así ahorramos algo. Espera, entonces ¿yo dónde duermo? Con Thomas y Lucy. Ya estás acostumbrada a dormir con la pequeña. Aquello emocionó a Lucy, quien veía con una sonrisa al ucraniano y luego empezó a ver a su hermano, quien dio una leve carcajada ante aquella reacción. Por mi bien, quizás nos cobren algo extra por Lucy, pero distribuidos así, podremos pasar varios días aquí. Haciendo un cálculo rápido, podremos estar una semana que tendríamos aproximadamente $600 para nosotros. Tenemos comida en el autobús, así que realmente podemos pasar mucho tiempo aquí hasta empezar a generar ganancias. Suena un buen plan. Entonces, Jacob, puedes estacionar el autobús por allí. Muy bien. Accedió el hombre, el cual, rápidamente empezó a caminar y entrar dentro del vehículo. Por su parte, el resto del grupo empezaron a caminar hacia la recepción del lugar, donde hicieron las reservaciones. Jacob estacionó el autobús frente al motel, suspirando mientras estaba metido en su propia mente. Para él, el saber que su madre esté sola a kilómetros de distancia en este apocalipsis, es algo que carcome su conciencia, pero no puede hacer mucho al respecto. Estuvo así un momento, hasta que observó cómo el grupo salía y caminaba hacia el vehículo, haciendo que el bombero salga y los observe. ¿Qué tal les fue? Fue algo caro, pero ya reservamos una semana entera 2 habitaciones. Fueron casi $400, pero podremos pasar más tiempo aquí. Nos hicieron un costo extra por Lucy. Me parece una exageración eso. Es lo normal. Pero más allá de eso, podremos pasar aquí. Así que, acomodemos nuestras cosas en las habitaciones. Yo iré a dar un paseo con Dasha. Ustedes pueden hacer eso. O pasar tiempo juntos. Muy bien, vayan par de tortolitos. Qué linda eres, Annie. Había olvidado que me decías así. Era un buen apodo. Para cuando tenía 10 años. No es algo que me guste. Annie. Te odio. Sé que mientes, pero bueno, jaja. El ucraniano y la mujer empezaron a reír mientras comenzaron a caminar lejos del autobús, observando la ciudad. Por su parte, el grupo empezó a bajar las cosas del autobús, pero Thomas veía la calle frente a ellos, viendo los vehículos y la gente pasar, llamando la atención de su hermana menor, quien se acercó muy curiosa. ¿Qué sucede, Thomas? Realmente, aún me es difícil asimilar que este lugar es lo que tanto buscamos, un lugar seguro, donde por fin hay normalidad. A mí también me calma esto, Thomas. Realmente, tenía miedo de que todo el resto de nuestra vida tuviéramos que escapar de criaturas gigantes. Al menos ahora, creo que podemos rehacer nuestras vidas. Me doy cuenta que ya has crecido más de lo que pensé. Ya estás madurando. Ya habíamos hablado de eso, Thomas. Ya dejé de ser una niña hace tiempo. Para mí, seguirás siéndolo. Una niña muy mimada. Eso ya sería tu culpa. Pero cambiando de tema. ¿Ahora qué vas a hacer? Considerando, creo que tendré que buscar algún trabajo con los militares. Si vamos a estar aquí, tendré que hacer algo. ¿En serio? ¿No crees que es demasiado esfuerzo? Las Vegas son una ciudad cara, Lucy. Y mira dónde tenemos que estar con casi $1000. El grupo se quedó allí, hasta que Jacob suspiró y miró a Abigail, la cual se veía tranquila. Aquella mirada le daba a entender que ya quería ir a recostarse, provocando una leve sonrisa en la América. Bueno, nosotros vamos a ir a dormir ya. Todos estos días fueron muy difíciles. Está bien, espero descansen. Adiós, Abby. Adiós, Jacob. Nos vemos, chicos. Descansen. Así, ambos bomberos empezaron a caminar hacia la habitación que les había tocado, dejando solos a los otros 3. Anastasia observó a Thomas y Lucy, siendo esta última quien la veía con una sonrisa. Entonces, ¿vamos a hacer algo antes de irnos a la habitación? No lo sé, aunque la verdad, no estaría mal explorar la ciudad. Es mi primera vez aquí también. Entonces vayamos a dar un paseo, hermano.
Según vi en las películas, la ciudad tiene muchas cosas. Podríamos ir a ver alguna de las atracciones que tiene. No estaría mal, además que te ayudará mucho a ti para despejar tu mente. No tienes que preocuparte por eso. Thomas, sé muy bien que no quieres causar molestia o preocupación en otros. Pero de verdad necesitas despejar tu mente. Ahora, empieza a mover las piernas. Dictó la ucraniana, dejando sorprendido al americano, y provocando una sonrisa en la más pequeña de ellos. Así, Thomas luego de unos segundos, procedió a suspirar cansado mientras veía el motel, analizando mucho las palabras dichas por Ana. Puede que tengas razón. Después de un rato, el pequeño grupo estaba caminando por las calles de Las Vegas, sorprendidos por la enorme cantidad de personas que caminaban con tranquilidad por las calles. Lucy estaba sostenida de las manos de Thomas y Ana, quedando fascinada por la cantidad de luces que hay por las calles. De verdad que este lugar es tal y como se ve en sus películas. Sí, pero este lugar no deja de ser un lugar de mafias y apuestas. Una ciudad que una persona cuerda evitaría a toda costa. Solo los que desean fama y dinero vienen aquí. ¿De verdad es así? Sí, honestamente. Por eso me retraté hace años de venir aquí. Nada me aseguraba que si apostaba todo no quedaría en la ruina. Jamás te lo hubiera perdonado. Lo sé. Por eso no lo hice, como también tuve que dejar muchas cosas de mi vida atrás para que esta enana de aquí tuviera un futuro. Aquellas palabras las dijo en un tono cómico. Sin embargo, su mirada expresaba angustia y tristeza, esto siendo notado por ambas chicas. ¿Qué sucede, hermano? Todo lo que he hecho para darte un futuro se fue al demonio por el maldito apocalipsis. Y ahora, debo protegerte con mi vida literalmente para que puedas tener un futuro en este caos. Thomas, no pienses eso. Mira dónde estamos, si todo sale bien, podremos vivir el resto de nuestras vidas aquí. Sí, hermano, realmente me siento más tranquila en este lugar. Aunque extraño mucho nuestra vida anterior a todo esto. Yo también, Luciane. Extraño no tener miedo a morir por un monstruo por las noches. Y al menos aquí. Siento que por fin podré no tener miedo a eso. Es una realidad que todos compartimos aunque no te lo dijeran. Pero hasta Sergei sentía miedo. Estuvieron caminando por las calles, observando cómo aunque el apocalipsis llegara, esta gente vivía normalmente. Por su parte, Lucy estaba maravillada al igual que Ana por ver un montón de atracciones turísticas de Las Vegas, hasta que reconocieron un hotel. Esperen, ¿eso no es el César Palace? Ya saben, el hotel donde grabaron ¿Qué pasó ayer? Oh, sí. Es ese mismo, realmente han grabado muchas cosas aquí en Las Vegas. Hermano, ya que lo mencionas, ¿podríamos intentar ver alguna película? ¿Una película? Bueno, creo que podríamos hacerlo ya que según sé, hay un lector de CDs en el motel. ¿De verdad es tan rústica? Es barata. No esperes muchas comodidades. Por cierto, me acaba de surgir una duda. ¿Por qué Adam no ha atacado esta ciudad? Es decir, la gente está de lo más tranquila aquí y hay electricidad. No sé, es hasta raro eso. Ahora que lo mencionas, había olvidado que ese desgraciado existe. Pero, sí, es muy raro eso. Pero no podemos predecir qué es lo que hará. Realmente, no vamos a comprender cómo piensa esa cosa. Es demasiado raro cómo actúa. Pero, si no ha hecho nada en esta ciudad por una semana entera. Creo que es porque no le importa. O porque está planeando algo grande. Cualquiera puede ser posible, lo mejor es estar alertas por si acaso. Pero creo que podemos olvidarnos de momento de él. Entonces eso significa que podremos ver alguna película. Claro que sí. Ante esa afirmación, la pequeña dio una gran sonrisa mientras abrazaba al mayor, haciendo reír a la ucraniana ante esa reacción, mientras los tres comenzaron a caminar, buscando lo que querían. Así, para ellos, esta noche sería algo igual, pero no sería lo mismo para otros. En el punto de control, junto a las enormes paredes de hormigón,
Se puede observar a la teniente Brown sentada, mientras observaba a un grupo de soldados los cuales tenían planos de mapas y también informes. Permiso para hablar, señora. Permiso concedido. En la recolección de suministros de un pueblo a 4 kilómetros al sur de la ciudad no encontramos civiles, señora. Logramos obtener cintas de video de cámaras de seguridad de locales cercanos y lo que vimos. Déjame adivinar, una masacre. Sí, señora. Pero también, un enorme insecto salió del alcantarillado del pueblo. Lo que nos lleva a creer que pueda existir la posibilidad que hayan criaturas en las alcantarillas de esta ciudad. No se hizo una investigación en el alcantarillado. Sí, señora. Sin embargo, los miembros que enviamos hace 3 horas no han dado informe alguno. Entonces es más que obvio que hay animales. Envíen operativos a las alcantarillas y eliminen cualquier animal que encuentren allí. ¿Cuántos operativos serán necesarios? Envíen 7 operativos. Lleven todo lo necesario y quiero que mapen todo el alcantarillado de la ciudad. Pero, será por turnos, hoy solo intenten ver si el equipo Alfa sigue vivo, mañana haremos una expedición más completa. Dijo algo pensativa, analizando la situación, sin embargo, consideró la ayuda de alguien más en esto, a lo que esto fue notado por el soldado. ¿Sucede algo, señora? Me gustaría que mañana llamen al sargento Yermalov. Me gustaría hablar sobre esta expedición con él. Entendido, señora. Pero, ¿puedo preguntar por qué? Se nota a simple vista que él tiene mucha más experiencia de campo. Y viendo que apenas tienen dinero, lo más probable es que él acepte hacer esto a cambio de una buena paga. Por eso, quiero que le digan que si nos apoya, le pagaremos bien. Entendido. Así, el militar se puso firme e hizo el saludo militar para proceder a retirarse, dejando a la militar con el resto de militares. Pero ésta se levantó y comenzó a caminar lentamente al exterior, observando el cielo nocturno, suspirando el aire frío. A veces me pregunto si podremos mantener esta ciudad, y no dejo de culparme de haber permitido eso, pero no tenemos muchas opciones. Dijo la militar, sin embargo, al ver la luz de la luna, notó algo extraño, y aquello fue movimiento en las nubes, movimiento que era el aleteo de unas enormes alas. La mujer se puso alerta y pudo ver que aquello en el cielo comenzó a acercarse a la ciudad. La mujer tomó aire y procedió a gritar para alertar a todos en el punto de control. Tenemos una amenaza en el cielo, abran fuego. De inmediato, los militares desenfundaron sus armas, observando el cielo, y con miras de visión nocturna, estos lograron ver con mejor detalle la amenaza, un murciélago, pero este era mucho, mucho más grande. Así, uno de los militares le dijo a la teniente la ubicación exacta del murciélago y así ésta tomó una radio y comenzó a hablar. Torre 2, amenaza a 130 pies de altura, norte. Protocolo de defensa, ahora. En ese momento, en una de las enormes torres de vigilancia, un militar se monta encima de aquella enorme arma, mientras un compañero suyo recarga la munición del arma. Y al instante haberlo hecho, el militar apunta al cielo con la ubicación dicha, empezando a disparar rondas y rondas de balas. El resto de soldados podían observar cómo algunas balas trazadoras marcan el cielo nocturno y se escuchan los gemidos de dolor del animal. Tras un rato del ataque intenso, se ve como algo empezó a caer del cielo. Un fuerte impacto es notado a 2 yardas del exterior de la ciudad, mientras el compañero del artillero usa unos binoculares y observa el cuerpo sin vida del murciélago. Teniente, amenaza eliminada. Criatura tipo Apex. Subcategoría menor. Murciélago. La mujer escuchó atenta a lo dicho por el militar, y sonrió complacida ante esa información. Así, esta miró al resto de militares. Amenaza erradicada. Que el equipo de limpieza vaya de inmediato. No podemos dejar que el cuerpo de esa cosa atraiga la atención de algo más. De inmediato, varios militares se pusieron firmes e hicieron el saludo militar. Sí, señora. Estos comenzaron a correr mientras la mujer veía el cielo nocturno una vez más. Una noche más en la que lograron pasar sin bajas. Sin embargo, ella no sabía con certeza cuánto tiempo la paz de la ciudad podría durar. Cada vez aparecen más criaturas y ahora sabiendo del problema latente del alcantarillado, debían actuar cuanto antes. Así, esa noche comenzó a pasar para ellos. Una noche más para la ciudad.
en lo más profundo de las calles de la ciudad. En un callejón, había una escena de lo más dramática, decenas de cuerpos sin vida tirados en el suelo con heridas de bala. Lo llamativo de estos cuerpos era que sus facciones faciales eran asiáticas y vestían ropa de marca. Poseían tatuajes y demás cosas. Caminando alrededor de los cuerpos, habían hombres armados, quienes parecían ser los causantes de tal masacre. No entiendo cómo estos tipos imponen miedo en su país. Son yakuzas, en su país la policía les tiene mucho miedo. Pero no te voy a negar que no están preparados para este tipo de enfrentamientos. Hablaron entre sí dos hombres del grupo. Cuando uno vio cómo uno de los cuerpos se movía, este rápidamente sacó un cuchillo de su pantalón y apuñaló la espalda del asiático, haciendo que éste suelte un grito de dolor inmenso mientras procedía a desangrarse. Pero si son duros. Tienes que rematarlos. En fin. ¿Ahora qué hacemos con sus cuerpos? Déjenlos aquí, junto con sus armas. Dijo una voz profunda. Daba pasos lentos y hacía resonar las espuelas de sus botas vaqueras. Aquel hombre vestía con un pantalón de mezclilla, un chaleco negro, una camisa manga larga azul debajo de esta y usaba un sombrero cowboy. Aquel hombre llegó frente a los cuerpos de los yakuzas y los veía con una sonrisa. ¿Por qué, señor? Para dar un mensaje al resto de mafias de la ciudad. ¿Qué sentido tiene dejar esto en las sombras? Nuestro propósito es erradicar a las mafias, las cuales obtuvieron todo el poder que buscaban gracias a los militares. Estamos encerrados como raatas en esta maldita ciudad, así que, vamos a responder como raatas. Dejando muestras de que estamos aquí y no vamos a ceder. Señor, creo que esto se está volviendo demasiado extremista. ¿No cree que deberíamos tratar de saber por qué los militares construyeron el muro? Hacer esto parece innecesario. Quizás lo sea. En un instante, el hombre sacó un revólver y le disparó a su subordinado, quien cayó al suelo, muerto, asustando al resto de sus compañeros y seguidores. ¿Pero acaso la libertad es algo que se pueda conseguir pidiéndolo? Vamos a conseguir la libertad de esta ciudad, a la fuerza. ¿Alguna objeción más? No sean tímidos, todos podemos opinar. Ninguno de sus seguidores dijo algo, todos se quedaron en silencio, mientras veían al hombre con mucho temor. Así, este chasqueó la lengua mientras comenzó a caminar de regreso a un gran vehículo. Bueno, parece que todos están contentos. ¿Y qué más hacemos, señor? Escribe en aquella pared, que Robert Miller hizo esto, irá por ustedes también. Sí, señor. El hombre empezó a reír mientras aplaudía y entraba en su vehículo. Así, rápidamente el resto de su grupo empezó a retirarse del lugar, dejando aquellos cuerpos sin vida. Así, el hombre en su vehículo levantó una copa y empezó a beber de esta. Entonces, William, ¿cuál te parece mejor objetivo? ¿El cartel mexicano o la mafia italiana? Será más rápido eliminar a los mexicanos, señor. Qué listo eres, William. Me agrada eso de ti, ¿sabes? Solo por eso, vamos a festejar al casino y pide lo que quieras. Muchas gracias, señor. El hombre suspiró mientras empezó a observar el exterior del vehículo, viendo pasar los edificios y personas que quedaban a esa hora. Esta ciudad pronto tendrá su libertad, y yo tendré mi propia libertad, aunque decenas o cientos tengan que morir para lograrlo. Realmente, no me importa. Así, aquel vehículo seguido por varios empezó a tomar su camino hacia el casino más cercano. Aquella noche, empezó a pasar, y esto, no era más que el inicio de algo peor, algo que nadie esperaría que sucediera, pero aquel hombre, era un revolucionario. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo 4 de Survival Apocalypse. Espero les haya gustado. Antes de terminar, decir que en la sección de comentarios dejaré un link del servidor de Discord en el que estoy, la corporación Loquendo, y si quieren hablar conmigo, y más creadores de audioseries y saber más sobre futuros capítulos de Survival Apocalypse, vayan allí gente. Con eso dicho, me despido gente. Nos vemos para la próxima, yo debo regresar al reactor 4.